Esperamos un poquito. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la valoración que vamos a hacer de esta encuesta de población activa referida al cuarto trimestre del 2021. Una encuesta de población activa que nos permite también poder analizar y hacer un balance del comportamiento del empleo en nuestra tierra durante todo el año 2021. Eso es lo que vamos a hacer. Deciros que el año 2021 ha sido el año de la recuperación del empleo, puesto que se han creado 10.300 empleos más, 12.000 parados menos y además ha descendido la tasa de paro en 2,4 puntos porcentuales, situándose en el 18,94%. Es una cifra que nos lleva a recuperar valores de finales del 2008. Por tanto, es un indicativo muy positivo
de la recuperación que se está dando. Estos datos también nos permiten pues hacer una valoración y nos hace ver que seguimos conviviendo, por supuesto, también con la pandemia, porque este último trimestre, como bien sabéis, hay 2.200 parados más y una bajada en la ocupación de 17.600 personas. Evidentemente, de no haber existido esta ola ni los problemas de la economía, tanto a nivel mundial en este último trimestre, pues probablemente las cifras y los datos interanuales hubieran sido aún mucho mejores. En definitiva, tenemos que destacar que es un año de convivencia con la pandemia y, lo más importante, de recuperación con el empleo. Esto nos permite afrontar el 2022 con buenas perspectivas, puesto que, como sabéis, entra en el mercado laboral pues los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. En el caso de Extremadura ya existe un paquete de ayudas aprobado de 55,4 millones de euros que va destinado precisamente a mujeres, a jóvenes, a parados de larga duración y también a autónomos. Y existen también buenas previsiones de crecimiento según los estudios de prospectiva, como por ejemplo el del BBVA. En cuanto a datos interanuales, que vamos a entrar a profundizar un poquito más, deciros que por grupo de población, las mujeres se ha dado un desempleo con una reducción mucho mayor que la de los hombres, 10.500 mujeres menos en paro que los hombres. Los hombres se sitúan en 1.500 menos. La tasa de paro de las mujeres, por tanto, baja en 3,7 puntos y la de los hombres en 1 punto. Y en cuanto al lado de la ocupación, crece más entre los hombres, con 8.600, y las mujeres en 2.000. Pasamos al grupo de población de los jóvenes. El paro juvenil se ha reducido en un 20% este año, en 5.700 jóvenes. La tasa de paro juvenil se sitúa en el 32%, cayendo 6 puntos en el año. Son niveles también del 2008. Y, por su parte, la tasa de abandono escolar cae al 14%, 4 puntos este año. Jamás Extremadura ha tenido una tasa de abandono escolar tan baja. Incluso yo me atrevería a decir que prácticamente estamos convergiendo con la tasa nacional, que en este momento todavía no conocemos, pero me atrevería a decir que estamos prácticamente convergiendo. Esto es un dato muy positivo, puesto que de alguna manera nos revela que se ha producido un doble movimiento. Ha crecido el empleo en los jóvenes, en 1.500 empleos más, y además los jóvenes de 18 a 24 años han vuelto a los estudios. Esto es una noticia muy positiva. Pasamos ahora a analizar también los sectores. El empleo crece en todos los sectores, salvo en la construcción. En la industria crece un 12% más, en la agricultura un 9,6%, en los servicios un 1,3% y en la construcción baja en un 5,3%. Por su parte, baja el paro en todos los sectores, tanto en industria, con un 34%, en la agricultura, con un 22%, la construcción, con un 19%, y en servicios, con un 7%. Por tanto, el comportamiento de los sectores en este año ha sido muy bueno, podemos decir a nivel general, a excepción de la construcción. Sin embargo, los autónomos se reducen en el año en 2.700, según la EPA, de los cuales podemos concentrar prácticamente en actividades financieras a 1.500 de esos 2.700 pertenecen a actividades financieras. Sí es positiva, sin embargo, la recuperación de los autónomos en el ámbito de la hostelería, con 1.700 autónomos más en el año. Bueno, pues esto es una cuestión que venimos diciendo a lo largo de todo el año. Somos muy conscientes de que esta crisis está afectando especialmente al empleo autónomo y, bueno, por eso, como sabéis, nos venimos esforzando en crear más ayudas para los autónomos y poderles ayudar a superar esta situación. Y, por otra parte, también hay que reconocer el esfuerzo del empleo público. Se ha reforzado especialmente el sistema sanitario y, por supuesto, también el sistema educativo. Y esto ha llevado aparejado a la creación de empleo en los dos ámbitos. 5.400 empleados más en sanidad y 3.700 empleados más en educación.
Pero lo más importante de todo esto no es el empleo público en sí, sino que el 73% de todo el empleo que se ha creado nuevo a lo largo del 2021 corresponde a los sectores privados. Y esto es lo realmente importante. Son unas cifras que nos están demostrando realmente el esfuerzo que está realizando todo el colectivo de la región para superar, por supuesto, esta crisis y, además, está repercutiendo en la creación de empleo. Por tanto, esta EPA confirma lo que ya apuntaba el paro registrado que valoramos al principio de este mes. Son cifras muy similares. El 2021 ha crecido en empleo, ha bajado en paro y se ha producido además una fuerte recuperación del mercado de trabajo. Esto es una buena referencia para poder afrontar el 2022, un año en el que, como bien os decía antes, van a entrar en funcionamiento los fondos europeos de recuperación, y esto es muy importante porque es la respuesta que da la Unión Europea a la pandemia en la economía, por supuesto, también en el empleo. Pero además también es una oportunidad extraordinaria para poder afrontar retos de nuestra economía, como es la digitalización, la transición ecológica o la temporalidad en el empleo. Solo en políticas de empleo, os lo he dicho hace un momento, hemos aprobado un paquete extraordinario de 55 millones de euros para mejorar el empleo en jóvenes, mujeres y parados de larga duración, pymes y autónomos. A esto hay que sumar que hemos creado un nuevo programa del 1+1 dotado con 23 millones de euros para la contratación por parte de los autónomos. Y además, en términos de temporalidad, está claro que lo que necesitamos es una reforma laboral que esté adaptada a los nuevos tiempos, que contribuya a crear un mercado de trabajo mucho más justo, que dé, por supuesto, confianza, promueva esa confianza en los trabajadores a través de los contratos indefinidos. Tengo que decir que es la primera vez desde los años 80 que existe pues una propuesta negociada, concertada, con la patronal y con los sindicatos, y además una propuesta equilibrada, una propuesta que es necesaria para un nuevo tiempo económico que tiene como objetivo crear más empleo y de más calidad. Con todas estas medidas lo que esperamos es que el 2022 pues sea un año en el que siga creciendo el empleo, tal y como indican las previsiones, un año en el que la pandemia deje de ser una amenaza y un año en el que podamos abordar, por supuesto, los retos futuros de nuestro mercado de trabajo gracias a los fondos europeos y también, espero, gracias a esa reforma laboral tan esperada y tan deseada por todos. Por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición, Secretario General de Empleo. Muy bueno. El descenso del desempleo es del 11%, inferior a la media nacional, y también la ocupación ha mejorado, el 2,66, pero también es inferior a la media nacional. ¿Qué nos falta? Bueno, yo creo que en Extremadura siempre vamos un poquito más tarde en ese sentido a la hora de converger, ¿no? Pero lo positivo es que la evolución es buena y espero que con el impulso que se pueda dar de aquí a los próximos años, como sabéis, con los proyectos que están entre manos, pues yo creo que será la clave para que Extremadura termine de despegar y evidentemente, crezca el empleo privado, que es la clave de todo esto, ¿no? Creo que hay buenas perspectivas en nuestra región, el presidente lo dice, conocéis muchos proyectos que están entre manos. Esa será la clave para los próximos años en nuestra región. Hola, buenos días. Yo quisiera saber, a 31 de diciembre, cuántos trabajadores extremeños y trabajadoras siguen en ERTE, y ha comentado que ha bajado la ocupación en la construcción. ¿A qué lo achacáis? A ver, en este trimestre es un patrón que se repite cada año, ¿vale? Es una cuestión que, bueno, habría que analizar con más profundidad, pero es verdad que es un trimestre en el que el sector de la construcción cada año desciende. No podríamos decirte causas concretas porque no hay un estudio profundo para poder definir qué causas son, ¿no? Entonces, no me atrevería yo a decirte a qué corresponde. Pero es verdad que en este trimestre es un patrón que se repite bastante.
A los trabajadores en ERTE, ¿los tienes tú? Los que venimos dando e intentamos evitar que sea en los trimestrales con EPA, sino que vamos a intentar. Es verdad que prácticamente se ha diluido tanto el de trabajadores como de empresas, como el cese de la actividad y, vamos, lo daremos en cuanto volvamos otra vez a dar el paro registrado. Sí, bueno, yo quería saber a qué atribuye esa vuelta de los jóvenes de entre 18 y 24 años de nuevo a los estudios. Bueno, pues yo creo que la pandemia ha marcado también un antes y un después. Si no tuviéramos buenas oportunidades laborales o, en este caso, el mercado laboral no estuviese evolucionando de forma positiva, podríamos decir que los jóvenes se refugian en los estudios porque no hay otra alternativa, ¿no? Parece ser que poco a poco las alternativas se están ofreciendo y, aún así, yo creo que la conciencia de los jóvenes en cuanto a la necesidad de una formación adecuada a los requerimientos del mercado laboral están provocando precisamente esa actualización y esa vuelta a los estudios. Y esto es algo positivo porque nos tenemos que seguir formando y, sobre todo, tenemos que actualizarnos con este impulso que ha dado toda la pandemia en cuanto a nuevas necesidades en nuestro mercado laboral. Es un dato realmente positivo y nos alegramos muchísimo. Una pregunta, en este caso, sobre la otra ventanilla, la parte educativa. ¿Sabe lo que está sucediendo en el sector educativo? Familias que ven cómo sus hijos los llevan a casa por el número de positivos, que intentan volver a la semana siguiente, otra vez vuelven a casa. Entonces, ¿qué le están trasladando desde los profesores, desde las familias a la consejera? A ver, es una situación que se está dando a nivel nacional, a nivel mundial. Lo importante es garantizar la presencialidad. Entiendo que me preguntas que la pregunta concreta. No sé si entiende que existe un malestar para gestionarlo de otro modo por parte de los profesores o de las familias, ¿no? Esa no presencialidad forzada una semana tras otra de todos, ¿no? A ver, hay que respetar las decisiones que toma la autoridad sanitaria en cuanto a los días, ¿no? Sabéis que ha habido ayer mismo polémicas, si tantos días, si 5, si 7, pero es que nosotros ahí no nos metemos. Creo que se han tomado decisiones muy acertadas por parte de la autoridad sanitaria siempre, vamos de la mano y hay que respetarlo. Paciencia. Creo que la presencialidad se está garantizando en las aulas, se están cubriendo las bajas, está funcionando con normalidad. Es verdad que el reflejo de la sociedad en cuanto a la incidencia de esta pandemia, de esta variante, es una incidencia mayor y eso tiene un reflejo también en el ámbito educativo, pero sin embargo se está gestionando de verdad. Yo quiero transmitir tranquilidad, se está gestionando bien, se está garantizando la presencialidad. Eso es lo importante, eso es lo realmente importante. Sí, era un poco al hilo de la misma pregunta, ¿no? Muchos padres, a esta circunstancia, tienen que quedarse en casa con los hijos para cuidarlos durante la COVID. Muchos piden un acuerdo, comunidades intersectoriales de sanidad, incluso también de empleo, para que haya un soporte legal de cara a esos padres que tengan que quedarse con sus hijos. Porque claro, ahora no tienen ningún tipo de asidero. ¿Con quién dejan los críos? Y si no vas, no cobras. Yo entiendo el malestar y entiendo el problema, pero evidentemente no está en nuestras manos. Eso tiene que ser un acuerdo a nivel nacional. Confío en que incluso ese acuerdo no sea necesario, que la pandemia esté llegando, o por lo menos esta ola esté llegando a su fin y que poco a poco podamos recuperar esa normalidad. Y no te puedo decir más. Gracias, muchas gracias.